Sean bienvenidos a esta su clase de semiótica. El tema de hoy se trata de los primeros desarrollos de la semiótica. Aunque en sus orígenes la semiótica se remonta a la antigüedad griega, cuando en la medicina, principalmente con Hipócrates y Galeno, se aplicó para observar y estudiar los síntomas como reveladores de enfermedades. Quienes en realidad le dieron el mayor auge y renombre fueron el lingüista Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure con una teoría muy importante, muy relevante, para que dio el primer paso para los estudios posteriores que se realizaron sobre semiótica. Bien, nosotros los seres humanos nos comunicamos por medio de signos. Yo les decía en clases anteriores, cuando les hablaba de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla, que la lengua es un sistema de signos. ¿Y qué es un signo, profesora? Bueno, un signo es un elemento percibido sensorialmente, es decir, por los sentidos, como la vista, el oído, etc., que se refiere a otro elemento. También nos comunicamos por un lenguaje no verbal, como por ejemplo los pictogramas, los números, las fotos, etc. Pero además de ello nos comunicamos por medio de palabras. Y las palabras, según Ferdinand de Saussure, tienen significado y significante. El significante viene siendo la imagen acústica. Y el significado, el sentido que tiene esa imagen acústica. Si alguien nos dice árbol, nosotros imaginamos una planta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado de esa planta? Bueno, la planta tiene un tronco leñoso, tiene hojas verdes, etcétera, etcétera. Sirve para refugiarse del sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Características del signo lingüístico. La primera característica del signo lingüístico es la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir eso de arbitrariedad? Bueno, que el hablante no es libre de elegir el significante a su criterio. ¿Ok? Nosotros no escogemos, digamos que esa relación entre el significado y el significante. ¿Por qué? Porque eso proviene de un acuerdo social, de una convención, ¿ok? Acuerdo social y convención son sinónimos. A ver, un ejemplo de eso es, la idea de manzana está asociada a un fruto rojo, redondo, achatado en los bordes, que bueno, que tiene vitamina C, etcétera, etcétera. Pero en español, manzana está asociada con la asociación de sonidos M, A, N, Z, A, N, A, mientras que en inglés se representa por otra sucesión de sonidos. Recordemos que se escribe Apple, lo cual ratifica que cada lengua establece sus propios acuerdos, sus propias reglas, y lo hace de manera inmotivada. ¿Qué es eso de inmotivada? En este caso, lo que se refiere es a que no la escogen los hablantes, viene dada. ¿Ok? La imagen que tenemos del lado derecho hace referencia a Charles Sanders Peirce. Él realizó una teoría del signo, al igual que Saussure, solamente que él agregó un tercer elemento, ¿ok? Por eso se considera que la teoría de Saussure es diádica o binaria
y que la teoría de Peirce es triádica o tripartita también le llaman. Bueno, la teoría de Peirce consiste en que existe un representamen. ¿Qué es un representamen? Es algo que está para alguien en lugar de algo, bajo un aspecto o capacidad. Sustituye a algo, es una cualidad o cualidades, ¿ok? El objeto es aquello al que el representamen se dirige, es existente, y el signo o representamen trata de dar cuenta de él. Y además tiene el interpretante, que media entre el representamen y el objeto. ¿Ok? Aquí les dejo un ejemplo. El representamen es un dibujo, palabra o la imagen acústica que busca estar en lugar de algo o representar a algo, y ese algo es el objeto o referente. En este caso hace referencia a la botella con Coca-Cola, pues, de la vida real. No el dibujo, sino en la botella en vivo, pues. El interpretante media entre el representamen y el objeto. El interpretante tiene una idea mental de lo que ese representamen hace referencia. En este caso, el interpretante se hizo una idea mental sobre la contaminación por botellas de plástico. Me dicen Coca-Cola. Yo me imaginé una parte de contaminación por botellas de plástico, pero también puede ser el caso que la persona la asocie con la sed o con el antojo, ¿sabes? Me provocó una Coca-Cola, acompañar esta comida con una botella de Coca-Cola, ¿ok? Eso puede variar porque pues el contexto puede variar, ¿ok? ¿Y por qué el interpretante puede variar? Bueno, porque el bagaje cultural de cada persona es diferente. Lo que interpreta un ser humano no es lo mismo que interpreta otro. Entonces, por esa causa. Bien, continuando con las características del signo lingüístico, tenemos la linealidad. La naturaleza auditiva del significante. Los sonidos de la lengua o de un idioma se escuchan en sucesión, con lo cual el tiempo, otra vez, se constituye en un factor primordial. ¿Ok? Todos los significantes disponen de la línea del tiempo y sus componentes se presentan sucesivamente, formando cadenas más o menos largas de signos, es decir, sílabas, palabras o enunciados, ¿ok? Nosotros no hablamos, letra por letra, hablamos partiendo de sílabas, luego de palabras y luego de enunciados u oraciones. Entonces, por eso es que van en cadena, en línea, ¿ok? Por eso la linealidad. Bueno, volviendo al tema, otra característica del signo lingüístico es la mutabilidad e inmutabilidad. Al parecer son conceptos contradictorios, pero en realidad para la lengua, tanto el cambio como la estabilidad son principios coexistentes, es decir, que habitan al mismo tiempo. En efecto, según Saussure, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución, ¿ok? Eso implica tiempo, porque cuando hay una evolución es porque hay un cambio en el tiempo. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado, ¿ok? Un ejemplo de eso puede ser la palabra delicatum, que proviene del latín
y deriva en español en dos formas, que significan delicado y delgado. ¿Ok? Otro ejemplo, como más informal, puede ser que un día alguien por capricho se despertó en la mañana y decidió que la palabra croqueta ya no se usará y en su lugar se dirá concreta. ¿Ok? No es algo que decide la persona. ¿Ok? No es algo que alguien se levantó y dijo, bueno, ya no se va a decir así porque me nació y porque yo lo decidí. No. Eso es algo que decide toda una comunidad lingüística y por tanto la lengua es mutable a lo largo del tiempo. Pero eso va a depender de la convención de la sociedad. Si toda la sociedad o una comunidad de hablantes se ponen de acuerdo con respecto a un cambio de ciertas palabras, puede ser que la Real Academia las apruebe, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores y de la cantidad de hablantes que tenga. ¿Ok? Por eso puede que cambie, pero es mutable, o sea, puede cambiar, pero al mismo tiempo es estable, porque permanecen un grupo de palabras con los mismos significados conceptuales, ¿ok? Otra característica del signo lingüístico es la doble articulación, ¿ok? Recuerdan la teoría de Saussure, la binaria, que habla de que el signo lingüístico es como una moneda de dos caras. En una cara tiene el significante y en la otra, del otro lado, está el significado. Bueno, vamos a suponer que esa monedita, que es el signo lingüístico, es un organismo vivo, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a estudiar en un microscopio. Lo ponemos en el microscopio y al observarlo, notamos que sus células están conformadas por varios elementos que son subcomponentes, ¿ok? O sea, tiene otros elementos dentro de sí misma. Es lo que quiero decir con ese ejemplo. Entonces, el primer elemento o la primera articulación se divide en monemas y lexemas. Los lexemas son la raíz de la palabra, lo que da significado. Los monemas se clasifican en morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas derivativos son prefijos, sufijos, interfijos. Y los morfemas flexivos son los accidentes gramaticales como género, número y modo. Cuando digo modo, me refiero a los modos de la palabra verbo, ¿ok? Un ejemplo del lexema puede ser la palabra florero, donde el lexema es flor porque es lo que da significado. Ero es un sufijo que por sí solo no da significado, sino que acompaña y da una característica a la raíz, que es la palabra flor, ¿ok? Un ejemplo un poco más largo lo tenemos con la palabra intocable. Tiene el prefijo in, que indica negación. Luego tiene una raíz o lexema, que es toc, que se refiere al tacto. Y luego viene el sufijo ble, que denota posibilidad. Y su significado es que no se puede tocar, intocable. Y la segunda articulación se refiere a los fonemas, es decir, los sonidos de la lengua, como en el ejemplo que aparece en pantalla. Los fonemas no tienen significado, pero sí tienen distinción. Y si se cambia
uno de ellos cambia el significado. ¿Okay? En el ejemplo lo que visualizamos es el cambio del primer fonema. En gato se cambia a rato y por lo tanto cambia el significado conceptual de esa palabra.